En la costa ventosa del sur de Gales ya se oculta una historia que desafía al tiempo. No hay lava ni fuego volcánico, pero sí un enemigo igual de letal: la arena. Bajo capas interminables de granos dorados descansa un pueblo medieval completo. Este no es un cuento de hadas, es la historia real de Kenfig, la ciudad tragada por el viento. Y como una cápsula sellada por la naturaleza, sus secretos están emergiendo al ritmo de cucharas, sensores y mucha paciencia. Bienvenidos a una odisea arqueológica como pocas veces se ha contado. El sur de Gales siempre ha sido tierra de contrastes, entre mar y montaña, entre conquista y resistencia, entre lo que se ve y lo que se intuye. Pero hay un lugar donde esa dualidad se vuelve leyenda: Kenfig. Para el visitante moderno, solo hay dunas y pastos. Pero para los arqueólogos, Kenfig es una advertencia escrita en silencio. Aquí hubo una ciudad y fue tragada por la arena. Todo comenzó como un asentamiento prometedor en el siglo XII. Los normandos, recién llegados tras su consolidación en Inglaterra, buscaron expandir sus dominios hacia Gales. Y lo hicieron con una fórmula conocida: castillo al centro, calles bien trazadas, comerciantes incentivados y defensas sólidas. Un patrón urbano que se replicaba desde Lincoln hasta Pembroke. Pero había un detalle que no tomaron en cuenta: la arena no se puede conquistar. Kenfig creció durante más de un siglo. Sus registros muestran vida vibrante: ferias, impuestos, reparaciones, conflictos con los galeses locales. Era, en muchos sentidos, un puesto avanzado de la civilización normanda. Pero mientras el castillo se alzaba y las casas proliferaban, un enemigo invisible comenzaba su avance: el viento costero, cargado de arena fina. Al principio fue solo una molestia. Los caminos se volvían menos transitables. Se reforzaban las estructuras. Se importaba más madera para fortalecer techos y muros. Pero la arena no entendía de ingeniería ni de autoridad. Como una plaga sigilosa fue colándose por cada grieta, día tras día, año tras año, hasta que lo inevitable ocurrió. La ciudad fue abandonada. Pero esta historia no se detuvo allí, porque lo que Kenfig perdió en habitabilidad, lo ganó en conservación. Al igual que Pompeya, donde la ceniza preservó escenas de vida romana, aquí la arena selló un instante medieval. Lo que quedó bajo tierra no fue solo ruina, sino testimonio. Calles enteras, casas con restos de cerámica, monedas, tejas, muros, una historia intacta, esperando ser contada. Fue este potencial lo que atrajo a uno de los arqueólogos más meticulosos de Gran Bretaña, Francis Pryor. Con su equipo, armados de georadares, cucharillas, pinceles y una paciencia titánica, comenzaron la titánica labor de desenterrar no solo un lugar, sino una forma de vida. Durante los primeros días, el terreno se mostró hostil. La arena seca es una pesadilla para la geofísica. Las ondas no viajan bien. Los datos se distorsionan. La frustración se acumulaba como los granos bajo sus pies, pero una noche todo cambió. Sean, el especialista en magnetometría, analizó de nuevo las señales captadas. Y allí, entre las interferencias, apareció lo impensable: una línea recta. Dos, en realidad. Líneas que no podían ser naturales. Líneas que hablaban de arquitectura, de civilización, de calles. La emoción fue inmediata. El pueblo dormido acababa de decir: estoy aquí. Con nuevas coordenadas en mano, el equipo reanudó las excavaciones con renovada esperanza. Se abrió una nueva zanja, justo en el cruce de esas líneas. El terreno cedió con esfuerzo, pero pronto emergió la evidencia física: sedimentos distintos, un borde artificial, una superficie compactada. Una calle medieval emergía de las entrañas del olvido. A su lado, más hallazgos: fragmentos de cerámica, restos de carbón y finalmente, lo inesperado: una moneda. No era de oro,
ni siquiera completa, pero su valor era incalculable. Un penique de cruz larga, fechado en el año 1247, justo después de la supuesta fecha de abandono de Kenfig. Aquello significaba una sola cosa: alguien volvió, o alguien nunca se fue. Esa pequeña pieza de plata era más que un objeto, era una frase interrumpida que volvía a sonar. La vida continuó, decía. No nos rendimos de inmediato. Era una historia de resistencia escrita en metal. Alrededor de ese hallazgo, el equipo decidió ampliar la excavación. Las calles parecían seguir trazados lógicos. Algunas casas mostraban una mampostería extraordinaria. Muros gruesos, piedras encajadas con precisión, tejas vidriadas en verde. Era evidente que allí vivía gente con recursos, y su cercanía al castillo lo confirmaba. No eran campesinos marginales, eran los dueños del corazón urbano. Pero más allá, en los márgenes, la historia se volvía difusa. No aparecían las casas humildes, no había huertos, ni establos. ¿Por qué? ¿Dónde estaban los suburbios? ¿Acaso Kenfig fue siempre compacto? ¿O fue el viento quien borró la periferia? La arena, paciente y cruel, había dejado solo pistas. Pero eso no desanimó al equipo. De hecho, hizo la historia aún más fascinante. Porque si el pueblo fue pequeño, entonces fue denso y planeado. Una cápsula urbana. Y si fue grande, entonces el resto está aún más profundo, más lejano, esperando. En medio de estas preguntas surgió otro hallazgo. Una superficie empedrada con carbón vegetal. No era una calle, era un sitio industrial. ¿Una herrería? ¿Un horno de fundición? El olor, incluso siglos después, aún impregnaba el aire. Era el eco de una actividad económica intensa, el corazón productivo del pueblo. Y así cada capa que se removía no solo revelaba objetos, sino narrativas. Un muro era una historia de orgullo, un techo colapsado era una tragedia, un simple clavo, una rutina. Kenfig no era solo un asentamiento, era un alma. Esa noche, bajo una carpa improvisada, el equipo leyó en voz alta las antiguas reglas del pueblo, algunas divertidas, no albergar prostitutas ni vagabundos, otras estrictas, mantener limpia la calle o pagar 12 peniques de multa, pero todas humanas. Y ahí, entre risas y reflexión, entendieron que no estaban excavando ruinas, estaban resucitando una comunidad. En los comienzos del siglo XII, el mapa político de Gales era un lienzo en disputa. Las tierras del sur, fértiles y bien ubicadas, se convirtieron en el nuevo objetivo de los normandos tras consolidar su poder en Inglaterra. Fue entonces cuando, desde los centros de poder anglo-normandos, partieron caravanas de soldados, arquitectos y burócratas con una visión: fundar fortalezas que no solo sirvieran como puntos de defensa, sino como ejes de control y colonización. Uno de estos puntos fue Kenfig. La fundación de Kenfig alrededor del año 1140 no fue un acto improvisado, fue una declaración de dominio. Los normandos no solo querían conquistar militarmente, sino también transformar cultural y urbanísticamente el paisaje. La fórmula era clara. Primero, un castillo Motte and Bailey, con torre de madera o piedra sobre una colina artificial y un patio amurallado. Y luego, a su alrededor, el burgo. Estos burgos eran más que simples pueblos. Eran miniaturas de la Inglaterra feudal, proyectadas sobre territorios considerados salvajes. Su traza respondía a principios de racionalidad. Calles rectas, parcelas delimitadas, mercado central, iglesia, casas para artesanos y comerciantes. Y Kenfig, enclavado cerca de una bahía estratégica, reunía todas las condiciones para prosperar. Durante sus primeras décadas, Kenfig floreció. Los documentos históricos mencionan un mercado activo, entregas constantes de materiales de construcción y un notable intercambio económico con otras ciudades costeras. Su ubicación permitía conexión con rutas marítimas hacia Irlanda y el oeste de Inglaterra. El castillo,
símbolo de autoridad feudal, no solo protegía al burgo, sino que también proyectaba su sombra sobre él, en sentido literal y simbólico. Pero nada en la Edad Media era sencillo. Desde los márgenes del poder, las comunidades galesas de las tierras altas observaban con recelo. La llegada normanda no era bienvenida. Se trataba de una invasión, de una imposición. En más de una ocasión, los registros oficiales dan cuenta de ataques, incursiones incendiarias, destrucción de estructuras, necesidad de refuerzos. Kemfig, aunque fortificado, era un faro encendido en medio de un mar de tensión. Es en este contexto donde el castillo adquiere un protagonismo aún mayor. Los arqueólogos, al excavar su foso perimetral y las defensas colindantes, descubren indicios de múltiples fases de reconstrucción. Las zanjas revelan capas de ceniza, restos de empalizadas, cambios en los materiales empleados. Lo que hoy parece un simple muro en ruinas, en su momento fue el escenario de repetidas batallas contra el viento, la guerra y el tiempo. Uno de los hallazgos más elocuentes es una gruesa capa de ceniza negra, oculta bajo lo que luego fue un terraplén defensivo. Esto sugiere algo inquietante. Antes de reforzar las defensas, algo fue destruido. Un ataque exitoso, una quema táctica, una retirada forzada. Phil, uno de los arqueólogos veteranos, observa los fragmentos de madera carbonizada con una mirada cargada de posibilidades. Esto no fue una fogata, sentencia. Esto fue una quema controlada o una derrota. Las hipótesis se multiplican. Tal vez los aldeanos prendieron fuego a sus propias casas para evitar que cayeran en manos enemigas. Tal vez fue una estrategia para forzar a los invasores a cruzar zonas abiertas y quedar expuestos. Tal vez fue puro pánico. Lo cierto es que el castillo no solo protegía, también servía como refugio espiritual. En tiempos turbulentos, vivir cerca de sus muros era estar más cerca del orden y la seguridad. Por eso, no sorprende que las casas más elaboradas encontradas hasta ahora, muros de gran grosor, mampostería cuidada, tejas esmaltadas, estén situadas en las inmediaciones del castillo. Allí vivía la élite del burgo, el magistrado, los comerciantes con licencias reales, los maestros artesanos. Uno de los muros excavados recientemente desafía incluso las expectativas de los especialistas. Tiene más de 1 metro de espesor y está construido sin mortero, usando solo arcilla compactada entre piedras perfectamente cortadas. Su ubicación lo sitúa en una de las parcelas principales del burgo, justo detrás de lo que habría sido la entrada norte al castillo. Según los planos medievales, ese espacio estaba reservado para las estructuras de mayor estatus. Al excavar esa zona, además, aparece una hebilla finamente decorada, con destellos metálicos aún visibles bajo la pátina del tiempo. Su diseño no es común. Podría ser una pieza importada desde Londres, imitación de joyería noble. Datada entre 1350 y 1400, sugiere que incluso en los últimos años de ocupación, el pueblo mantenía contacto con las modas de la capital. La idea de un Kemfig marginal se desmorona, y si el castillo representa la jerarquía, el mercado encarna la vida diaria. Aunque la estructura exacta del mercado aún no ha sido descubierta, los arqueólogos están convencidos de que la calle principal, ya parcialmente desenterrada, conducía directamente a él. Cada fragmento de cerámica, cada pieza de vajilla rota, cada herramienta de metal oxidada, es un susurro de aquella actividad bulliciosa. Francis Pryor, el director del proyecto, lo resume con claridad. Cuando excavas el corazón de un burgo medieval, no estás buscando grandes tesoros, estás buscando normalidad. Eso es lo que más escasea en la arqueología, rastros de la rutina, del día a día. Y Kemfig, en su resistencia al olvido, ofrece eso y más. Desde los documentos que exigen cerveza saludable hasta las normativas que castigan a quienes ensucien la calle, la vida aquí no era solo estratégica, era humana, compleja, viva. Así, la imagen del pueblo comienza a tomar forma. Al centro, el castillo.
A su alrededor, parcelas bien definidas, calles que se cruzan como venas, casas que aspiran a permanencia. Y más allá, el enigma. ¿Dónde terminaba el pueblo? ¿Qué había fuera del anillo defensivo? La arena ha borrado parte del mapa, pero también lo ha protegido. Y ahora, más de 800 años después, las piedras, los metales y la tierra comienzan a hablar de nuevo. Kenfig no fue solo un bastión militar, fue un experimento urbano, una comunidad que se atrevió a florecer en tierra movediza. En los mapas antiguos, el mar del sur de Gales se presenta como una extensión azul e inofensiva, pero los vientos que soplan desde sus profundidades traen consigo una historia que cambió el destino de un pueblo. Kenfig no cayó bajo espadas ni sucumbió ante epidemias. Su enemigo fue la arena, una fuerza que no mata de inmediato, pero que nunca se detiene. La historia de su entierro no es una tragedia súbita como la de Pompeya, es una crónica de agonía prolongada, de resistencia silenciosa y de una derrota que se impuso grano a grano. Los arqueólogos que hoy excavan Kenfig se enfrentan a ese mismo adversario. Pero lo que para ellos es un obstáculo, para los historiadores, es una bendición encubierta. La arena lo cubrió todo, sí, pero también lo conservó. Y bajo esa capa dorada que llega a medir hasta 10 metros en algunos puntos, la ciudad duerme. ¿Pero cómo comenzó todo? Las crónicas escritas mencionan que, ya desde el siglo XIII, el pueblo combatía las arenas móviles. Se reforzaban muros, se reconstruían casas, se elevaban las defensas. Pero no eran enemigos humanos los que llegaban de noche. Era el viento, incansable, que arrastraba partículas finas desde la costa hacia el corazón del asentamiento. Una corriente que no se podía detener con espadas ni con murallas. Lo más perturbador es pensar en cómo se vivía ese asedio. Imagina a una madre barriendo cada mañana la entrada de su casa, a un anciano sacudiendo arena de los techos, a los niños corriendo solo para tropezar con montículos que no estaban allí la semana anterior, y poco a poco el paisaje cambiaba. Las calles comenzaban a desaparecer, las puertas quedaban a medio cubrir. Los campos dejaban de producir porque la capa superficial de tierra fértil era sustituida por un manto estéril. Los documentos lo registran con precisión casi clínica. Cada año, más estructuras quedaban inutilizadas, más zonas eran abandonadas, y finalmente, las casas ya no eran reconstruidas, solo eran tragadas, una tras otra, hasta que la ciudad dejó de respirar. Pero la arena no lo devoró todo. Cuando los arqueólogos comenzaron su trabajo en Kenfig, sabían que enfrentaban uno de los terrenos más difíciles de excavar del Reino Unido. A diferencia del suelo calcáreo, que ofrece estabilidad y firmeza, la arena es traicionera, se mueve, cede, se desliza sin previo aviso. Excavarlo es como intentar esculpir agua, y aún así, lo han hecho. Con cada zanja, el equipo ha tenido que diseñar métodos específicos. Se excava más despacio, se refuerzan las paredes, se reducen las dimensiones de los cortes. Todo para evitar que el propio terreno engulla el esfuerzo de semanas. Aquí no excavamos historia, bromea uno de los técnicos. La negociamos. Pero los frutos han sido extraordinarios. Uno de los descubrimientos más espectaculares ocurrió tras varios días de trabajo intenso en una franja al este del castillo. Bajo una capa compacta de arena y tierra, apareció algo inesperado. Una calle. Y no cualquier calle. Una vía bien construida, con superficie nivelada, piedras dispuestas con precisión, aún firme bajo siglos de abandono. Cassie, una de las arqueólogas principales, fue la primera en notar el patrón. Esto no es natural, dijo. Aquí alguien pensó, diseñó, construyó, y tenía razón. La calle corría de este a oeste, conectando el castillo con lo que alguna vez fue la parte más activa del burgo. Y lo más impactante, estaba en perfecto estado. Podríamos pasar un coche sobre ella, comentó Phil entre risas. Pero no exageraba. Esa calle era un testimonio de cuidado urbano.
de administración eficiente. Y lo mejor, coincidía con las ordenanzas de Kenfig. En uno de los documentos recuperados del archivo histórico, se menciona que los habitantes estaban obligados por ley a mantener limpia su acera. El que no lo hiciera debía pagar una multa de 12 peniques, una cantidad considerable en la época, un castigo ejemplar, porque la limpieza de la ciudad no era un detalle menor, era símbolo de orden, de identidad, de civilización. Este hallazgo, simple en apariencia, cambió la narrativa. Durante años muchos consideraban que los pueblos medievales eran improvisados, caóticos, sucios, pero Kenfig demuestra lo contrario. Aquí hubo planificación urbana, códigos civiles y un orgullo colectivo por mantener la ciudad viva, incluso cuando el viento parecía querer lo contrario. Poco después, en un extremo de la zanja, apareció un muro. No un muro cualquiera. Estaba revestido con tejas vidriadas en verde, aún brillantes. Era, en palabras del equipo, una joya arquitectónica. Las piedras estaban dispuestas con una técnica cuidadosa. No había mortero, solo arcilla, perfectamente compactada. Aquello no era una cabaña rural. Era una casa con aspiraciones, de alguien importante. Y eso solo podía significar una cosa. Kenfig no era una aldea marginal. Era una ciudad con estatus. Y entonces, como para equilibrar la emoción, la arena volvió a hacer de las suyas. El clima cambió. El viento se levantó con violencia. Las dunas comenzaron a moverse. En cuestión de horas, la excavación quedó parcialmente cubierta. El mismo fenómeno que hace siglos sepultó el pueblo, volvía a hacerlo. Pero los arqueólogos ya estaban preparados, sabían que estaban luchando contra un enemigo que nunca descansa. Y aún así, no se rindieron. Porque ahora, el objetivo ya no era solo encontrar muros o monedas. Era comprender cómo se pierde una ciudad. Cómo el paisaje puede engullir una civilización entera y dejarla en suspenso durante 800 años. Y cómo gracias a esa misma arena, hoy podemos caminar sobre las huellas intactas de un pasado olvidado. Kenfig no fue arrasado. Kenfig fue cubierto. Y mientras los granos de arena sigan cayendo, su historia seguirá esperando. Capas que no solo sepultan, sino que también conservan. La arqueología en esencia es un acto de humildad. No se trata de desenterrar tesoros brillantes ni de confirmar leyendas románticas. Se trata de excavar el olvido. Y en Kenfig, ese olvido no es una metáfora. Es una capa física, real, casi hostil, que envuelve el pasado con una tenacidad sobrecogedora. El equipo lo sabe bien. Han pasado ya varios días enfrentando un terreno que parece diseñado para desesperar. Cada palada de arena retirada es reemplazada por otra que cae de los costados. Los perfiles se desmoronan, los cortes se deforman. La zanja nunca parece avanzar. La arena, como un enemigo burlón, cede solo lo justo para mantener viva la ilusión de progreso. Pero no están solos. Cada jornada comienza con una reunión en la carpa base. Allí, entre planos, mapas geofísicos y tazas de café, se revisan los avances y se trazan las nuevas estrategias. Porque en Kenfig no se puede excavar a ciegas. La arena no lo permite. Aquí, la ciencia y la intuición deben trabajar juntas. Uno de los héroes discretos de este proceso es John, el especialista en geofísica. Con sus sensores magnéticos, ha logrado lo que las palas no pueden: ver lo invisible. Gracias a su trabajo, el equipo ha detectado líneas subterráneas que sugieren la existencia de casas, caminos, zanjas, tal vez incluso una plaza central. Son solo anomalías en un gráfico, manchas borrosas, curvas improbables. Pero para los arqueólogos, eso es oro puro. Esto podría ser una calle, dice John, señalando un trazo oscuro que serpentea por la imagen. Y esto, una hilera de estructuras, tal vez viviendas o talleres. La emoción es contenida pero real, porque si esos datos son correctos, entonces no solo están excavando casas aisladas, están reconstruyendo el tejido urbano de Kenfig. Y eso
En términos arqueológicos, es un hallazgo monumental. A partir de esas lecturas, se decide abrir una segunda zanja. El lugar elegido es prometedor, una posible intersección entre dos calles. Si los cálculos son correctos, allí deberían encontrarse los cimientos de una casa y el borde de una vía peatonal. Y si eso se confirma, tendrán no solo estructuras, sino contexto. Vida. El trabajo comienza al amanecer. Las herramientas son simples: palas, cucharas, cepillos, carretillas, pero la precisión es quirúrgica. Cada capa de arena retirada debe ser analizada. Cada cambio de color, cada textura diferente, puede indicar una fase de ocupación, una modificación del terreno, una historia enterrada. A los pocos centímetros, los primeros signos aparecen: fragmentos de cerámica, restos de carbón, pequeñas piedras dispuestas con cierta intención. Nada espectacular, pero todo significativo. Esto no es arena cualquiera, comenta Raksha, una de las arqueólogas más experimentadas. Esto es relleno. Aquí alguien vivió. Aquí alguien quemó cosas, cocinó, trabajó. Aquí hubo actividad humana. Poco después, emerge una superficie extrañamente compacta. No es suelo natural, es firme, regular. Tiene bordes. Podría ser el umbral de una vivienda o el vestigio de un taller. La imaginación comienza a trabajar. ¿Quién caminó por aquí? ¿Qué hacían? ¿Qué sueños se escondían tras esas piedras? Y entonces ocurre lo inesperado. Una mano levanta algo pequeño, sucio, brillante. Es una moneda. La emoción se desborda por un instante. Todos se acercan. Es un penique medieval, de los llamados de cruz larga, con trazos aún visibles pese a la erosión. Las inscripciones, aunque desgastadas, permiten una datación precisa: año 1247. Ese número resuena con fuerza, porque los documentos históricos indican que Kemfig fue arrasado por tormentas de arena en la década de 1230, que las casas fueron abandonadas, que el pueblo colapsó. Pero esta moneda dice otra cosa. 15 años después, alguien estaba aquí, comprando, vendiendo, viviendo. Esto cambia todo, dice Phil con una sonrisa incrédula. Significa que no fue un abandono definitivo. Hubo un intento de resurrección. Y con esa revelación, la historia se vuelve aún más fascinante. Kemfig no solo fue tragada por la arena, también luchó por sobrevivir. Y esa lucha quedó inscrita en el suelo. Las horas avanzan. El sol cae sobre las dunas. Las sombras se alargan, pero el equipo no se detiene. Saben que están en un momento clave, que cada fragmento cuenta, que el tiempo apremia. En la zanja, mientras se perfilan las capas más profundas, emergen nuevos elementos: tejas vidriadas, fragmentos de mampostería, huellas de fuego. Algunas piedras tienen marcas de quemaduras. Otras están claramente dispuestas como parte de un muro colapsado. No hay duda. Aquí hubo una estructura que ardió durante un ataque, o fue incendiada por sus propios dueños, como táctica defensiva. No lo saben aún, pero el patrón se repite. En otro extremo del sitio, Cassie descubre lo que parece ser el vestigio de un corral, luego transformado en un edificio más sólido. Las capas revelan huellas de pezuñas marcadas en arcilla, seguidas por cimientos firmes y restos de actividad humana. Es una evolución en tiempo real, de espacio ganadero a estructura urbana. Una evidencia clara de que Kemfig no se estancó, se transformó, se adaptó. Y eso es en el fondo lo que este sitio representa. Una ciudad que no se rindió fácilmente, que enfrentó enemigos humanos y naturales, que cayó, sí, pero también se levantó, una y otra vez. El segundo día de excavaciones amanece con una brisa que parece traer consigo los ecos del pasado. El campamento arqueológico se despereza lentamente. El sol apenas asoma sobre el perfil ondulado de las dunas. Y allí, bajo esa calma engañosa, Kemfig sigue esperando. El equipo ya no se mueve con la ansiedad del comienzo.
Ahora cada paso se da con la concentración de quien sabe que está reconstruyendo algo único. Ya no buscan indicios dispersos. Ahora intentan leer el patrón, dar sentido al rompecabezas que se extiende bajo sus pies. John, el especialista en geofísica, fue el último en abandonar la carpa la noche anterior. Pasó horas revisando sus lecturas, trazando líneas, afinando curvas, y hoy, con una mezcla de cansancio y entusiasmo, comparte sus hallazgos. Esto no es una coincidencia, dice señalando el monitor cubierto de manchas y líneas irregulares. Tenemos 2 calles, esta de aquí va de norte a sur, y esta otra, de este a oeste, se cruzan justo aquí. El lugar señalado por su dedo está a menos de 10 metros de donde ayer apareció la primera calle. La lógica urbana comienza a surgir. Kenfig tuvo un núcleo estructurado, organizado, planificado. Lo que parecía una aldea perdida podría haber sido en realidad un modelo de urbanismo medieval. Y entonces, como si la tierra quisiera dar su veredicto, aparece la prueba. Bajo una nueva capa de arena, justo donde esperaban, emerge una segunda calle, más estrecha, pero bien construida, con bordes definidos, con una superficie firme y con fragmentos de cerámica incrustados entre las piedras. Casi arrodillada junto a la zanja, observa el tramo con admiración. «Esto es sólido», murmura. «Esto fue pensado. No es solo una calle, es una arteria, una línea vital». Y la emoción crece aún más cuando encuentran restos de carbón y ceniza en los bordes. ¿Se trataba de una zona de actividad intensa? ¿O es el rastro de un incendio? La respuesta comienza a tomar forma en otro extremo del sitio. En una capa más profunda aparecen restos quemados, fragmentos de madera negra, piedras descoloridas por el calor y un muro parcialmente colapsado. El equipo detiene el trabajo por un momento. Observan en silencio. No es solo un hallazgo, es una escena detenida en el tiempo. Matt, uno de los especialistas en historia militar, propone una hipótesis inquietante. El año 1232. Las crónicas mencionan un ataque galés. Los aldeanos, al verse superados, evacuaron parte del pueblo y antes de marcharse, prendieron fuego a sus propias casas. El grupo asiente en silencio. No es solo una teoría plausible, tiene sentido. Las capas de ceniza, las líneas de colapso, el caos contenido en la tierra, todo apunta a un evento repentino y violento, y eso plantea una nueva pregunta. ¿Cómo ardía una ciudad medieval? Hollywood nos ha acostumbrado a pensar que basta con una flecha encendida para reducir una aldea a cenizas. Pero la realidad es otra. Las casas estaban construidas con madera, sí, pero también con piedra, arcilla y cubiertas por techos de paja que no siempre ardían con facilidad. Para comprobarlo, el equipo realiza un experimento. Matt prepara una recreación con materiales similares a los usados en la época, haces de paja, madera seca, lino embebido en grasa, y lanza una flecha rudimentaria, encendida, hacia la pila improvisada. Nada. El fuego chispea, se extingue, otra prueba, otra chispa, y finalmente, una pequeña llama cobra vida, avanza tímidamente, luego se apaga. Parece que el pasado no quiere arder tan fácilmente, bromea Alex. Finalmente utilizan un acelerante moderno. Solo entonces, la paja estalla en llamas. El fuego baila por unos segundos, el humo se eleva. Y en ese momento fugaz, todos entienden una lección profunda. La historia no sigue nuestros guiones. La destrucción de Kenfig, si ocurrió como sugieren los restos, debió haber sido lenta, trabajosa y desesperada. No fue una escena de cine, fue una estrategia de última hora, un acto de resistencia o de renuncia. Si vas a perderlo todo, dice Phil, al menos decides cómo lo pierdes. Las horas avanzan, y mientras las llamas se extinguen, el equipo regresa al trabajo real. En otra zanja aparece una pared, no una cualquiera. Sus piedras están cuidadosamente dispuestas. No hay mortero, pero la técnica es impecable.
y entre los fragmentos de escombro, una teja vidriada en verde brilla bajo el sol. Esto fue una casa importante, dice Cassie. Esto no era improvisado. Aquí vivía alguien que tenía poder. Y bajo ese muro algo más, madera oscura, encharcada, no quemada, conservada por la humedad. El equipo se detiene otra vez. Saben lo que eso significa. Están viendo el colapso de un techo. Un momento congelado. La prueba de que esa casa dejó de existir de forma abrupta. El tercer día de excavación inicia con un cambio en el aire. No es solo la brisa, ni la humedad que sube desde la costa. Es algo más sutil, una expectativa contenida, porque a estas alturas, el equipo de arqueólogos ya no busca confirmar que hubo una ciudad en Kemfig. Ahora buscan comprenderla. Las zanjas abiertas empiezan a formar una red, calles, esquinas, cimientos. No son líneas rectas aún, pero comienzan a delinear algo más poderoso que cualquier dibujo, una lógica urbana. Un orden que contradice el caos al que muchos han asociado a los pueblos medievales. Pero Kemfig no fue improvisado. Y lo que aparece esta mañana, a menos de 2 metros bajo la superficie, lo confirma con fuerza. Cassie es la primera en notarlo. Un muro que se curva sutilmente, con piedras dispuestas con precisión casi obsesiva. No hay mortero, como en muchas construcciones de la época. Solo arcilla prensada y una estructura que parece haber sido diseñada para durar. Esto no es una cabaña, dice, esto es algo más. Y lo es. A medida que el muro se revela, queda claro que se trata de una edificación de estatus elevado. El grosor de las paredes, el cuidado de las uniones, incluso los fragmentos de tejas vidriadas dispersas alrededor, indican que este no era el hogar de un campesino. Aquí vivió alguien importante. Su ubicación también lo sugiere. Está justo detrás de la entrada principal del castillo. En la Edad Media, la proximidad al poder no era accidental. Vivir cerca del señor feudal, de la plaza de armas o de la capilla, era un privilegio reservado para unos pocos. Si esta casa estaba aquí, es porque su dueño tenía influencia. Y entonces aparece el objeto que lo confirma todo. Una hebilla, pequeña, elegante, decorada con precisión. No tiene joyas incrustadas, pero su diseño revela un gusto refinado. Y más aún, la técnica de fabricación sugiere que fue producida entre 1350 y 1400, probablemente en Londres o imitando modelos londinenses. El pasado comienza a hablar en voz alta. La moda viaja, dice Mariana, examinando la pieza. Y cuando un objeto como este aparece en un lugar como Kemfig, significa que había conexión, comercio, riqueza y aspiración, porque incluso en la periferia del reino, la gente no quería solo sobrevivir, querían pertenecer, vestir bien, vivir con dignidad. Y esta hebilla, aunque diminuta, es una declaración de estilo, estatus y ambición. Pero la historia no termina ahí. Debajo del muro aparece algo inesperado. Huellas de pezuñas, claras, impresas en la arcilla húmeda, y junto a ellas, restos de materia orgánica, fragmentos de estiércol fosilizado, trazas de hierba. Un paisaje completamente distinto. Esto fue un corral, concluye Phil, y ese dato lo cambia todo, porque lo que hoy es una elegante vivienda fue, alguna vez, un espacio de trabajo rústico, destinado al cuidado del ganado. La historia de Kemfig se vuelve, así, una historia de transformación, un espacio que pasó de lo funcional a lo simbólico, del estiércol a la autoridad. Y ese proceso, el reemplazo de lo rural por lo urbano, es lo que define el crecimiento de una ciudad. Kemfig no creció hacia afuera, no se expandió por los márgenes. Lo que hizo fue densificarse, comprimir sus funciones, reorganizar su espacio. Cada centímetro del burgo fue aprovechado. Lo que fue establo terminó siendo salón. Lo que fue campo acabó siendo calle. No hay prueba más clara de una comunidad que se adaptó a su entorno, hasta que el entorno se volvió enemigo.
A unos metros de allí, el equipo detecta otra estructura. Es distinta. No hay paredes visibles, pero la superficie del suelo es de piedra, dispuesta con orden, cubierta por una gruesa capa de carbón vegetal. El olor aún persiste. Intenso. Industrial. Esto no es una cocina doméstica, dice Alex. Esto fue una fragua, una herrería o una fundición. Y tiene razón. El lugar está lleno de microfragmentos de metal, escoria, cenizas, el tipo de residuos que se generan cuando se trabaja con altas temperaturas. No hay duda, aquí se producía. Y este hallazgo, aunque modesto, es fundamental, porque durante siglos se pensó que Kemfig era un asentamiento sin industria, un punto defensivo, una fortaleza portuaria, pero esta pequeña fragua sugiere lo contrario. Aquí se fundía metal, se fabricaban herramientas, quizá clavos, herraduras, bisagras, elementos simples, pero indispensables para sostener la vida cotidiana. Lo más interesante es su ubicación, justo fuera del perímetro amurallado. No es un error, es intencional. En la Edad Media, los espacios industriales no se mezclaban con los residenciales. El humo, el ruido, el fuego, todo eso era molesto y peligroso. Por eso se construían en los márgenes. Y eso nos lleva a una conclusión inesperada. Kemfig sí tuvo un suburbio, no doméstico, no lleno de casas pobres o chozas dispersas, sino un suburbio funcional, de trabajo, de producción, una franja de tierra consagrada al esfuerzo manual, a la transformación de materiales. Y eso, por sí solo, cambia la narrativa. Kemfig no fue una ciudad truncada, fue una ciudad especializada, con zonas diferenciadas, con una economía activa, con prioridades claras, el corazón para vivir, la periferia para producir. Un modelo tan moderno que cuesta creer que haya estado oculto bajo la arena por más de 5 siglos. El sol comienza a caer, tiñendo de oro las dunas. Los arqueólogos, agotados pero satisfechos, observan el terreno con otra mirada. Ya no ven zanjas aisladas, ven calles, casas, oficios, vidas. Ven una ciudad completa, una cápsula medieval que, gracias a la obstinación de la arena, no fue destruida sino preservada. Y mientras se preparan para cerrar el día, alguien lanza una última pregunta. ¿Cuánto más queda por descubrir? Phil sonríe. Mira el horizonte. Tanto como la arena quiera esconder. Porque en Kemfig el tiempo no pasó, simplemente se acumuló. Una capa a la vez. A estas alturas de la excavación, ya nadie duda de que Kemfig fue algo más que un asentamiento olvidado. Lo que al principio parecía un puñado de ruinas ocultas bajo la arena, ahora se revela como un organismo urbano complejo, resistente, profundamente humano. Y cada fragmento que surge del suelo no es solo una pieza arqueológica. Es una voz del pasado que se niega a extinguirse. La mañana comienza con el sonido metálico de herramientas golpeando suavemente la tierra. En una de las zanjas más prometedoras, el equipo ha encontrado algo inusual, una acumulación de ceniza en una capa profunda sellada entre 2 niveles de ocupación. El color es intenso, la textura esponjosa, y lo más revelador, está justo donde no debería haber fuego. Esto es extraño, dice Cassie, examinando los bordes ennegrecidos. No es una cocina, no es un horno, esto fue un incendio. Y no un incendio común. Las pruebas apuntan a un fuego rápido, violento. Las piedras tienen marcas de estallido térmico. La madera está carbonizada en patrones que sugieren colapso. Y lo más desconcertante, sobre esa capa de ceniza hay restos de basura doméstica. Y encima de eso, otra casa. Esto lo cambia todo, murmura Phil. Tenemos una vivienda quemada, seguida por un relleno de basura y luego una nueva casa construida encima. Es como si el pueblo se reinventara sobre sus propias cenizas. Y así parece ser. Kemfig no solo fue reconstruido una vez,
fue reconstruido muchas veces. Cada capa de fuego es seguida por una capa de vida. Y eso convierte al sitio en algo más que una reliquia. Lo convierte en un testimonio vivo de resiliencia, de una comunidad que, sin importar las adversidades, incursiones, clima, economía, siempre volvía a levantarse. La disposición de estas capas también plantea preguntas fundamentales sobre cómo funcionaba el pueblo. En muchas ciudades medievales, los eventos destructivos suelen generar desplazamientos. Se abandona el área afectada y se construye en otro lado. Pero en Kenfig, el patrón es distinto. Aquí, las casas se alzan exactamente donde otras cayeron. ¿Era por costumbre? ¿Por apego al terreno? ¿O simplemente porque no había otra opción? Quizás la respuesta esté en el propio diseño del burgo. Los arqueólogos descubren que las parcelas están alineadas con precisión, tienen límites definidos, consistencia en el tamaño y orientación clara hacia las calles principales. Eso indica una planificación urbana centralizada, posiblemente impuesta por la administración normanda. Esto no creció de forma orgánica, dice Francis Pryor. Esto fue trazado, ordenado, supervisado. Estamos ante un ejemplo de urbanismo feudal en acción. Y eso explica mucho. Si los límites de propiedad estaban definidos desde el principio, lo más probable es que los habitantes, al reconstruir, debían hacerlo sobre su terreno original, incluso si había sido destruido por el fuego o cubierto por arena. Así, lo que en otros lugares sería visto como obstinación, aquí era una norma social y legal. Pero Kenfig también guarda espacio para lo inesperado. Mientras el equipo amplía una zanja cerca del viejo terraplén, aparece un objeto brillante. No grande, pero inconfundible. Una moneda de plata. No está sola. Junto a ella, fragmentos de cerámica fina, una cuchara de hueso y lo que parece ser una pequeña campanilla metálica. El hallazgo emociona a todos. La moneda es un penique de cruz larga, como el hallado días atrás, pero esta vez en mejor estado. Las inscripciones permiten identificarla con claridad. Fue acuñada durante el reinado de Enrique III, alrededor del año 1247. Ese número se repite. Ya no es casualidad. Todo apunta a que la década posterior al desastre de 1230 fue un periodo de intensa reconstrucción. Kenfig no solo resucitó, renació con fuerza, y los objetos lo confirman. La cuchara de hueso, cuidadosamente tallada, sugiere una mesa bien puesta. La cerámica, decorada con motivos importados, habla de comercio. La campanilla, quizás religiosa o doméstica, indica ritos, rutina, espiritualidad. No eran solo estructuras lo que había aquí, eran vidas completas. Y con cada descubrimiento el equipo lo siente con más intensidad. Kenfig ya no es solo un sitio bajo la arena, es una ciudad que respira bajo sus pies. La jornada avanza. El viento sopla con más fuerza que de costumbre. Las dunas tiemblan en la distancia, pero nadie se detiene. Hay urgencia. Faltan solo 2 días de excavación, y aún quedan zonas clave por explorar. En uno de los extremos del sitio, Phil dirige la apertura de una nueva zanja. Busca lo que, según los datos geofísicos, podría ser la esquina de una manzana urbana, y lo que encuentra no decepciona. Primero un muro, luego otro, luego una esquina, y al centro, una pequeña callejuela, de apenas 1,5 metros de ancho, con el pavimento aún firme. Es como un pasillo entre casas, una vía secundaria que conecta con la arteria mayor descubierta días antes. Esto no aparece en los registros, dice Mariana, pero ahí está, y tiene lógica. Es parte de un sistema más grande. La emoción se multiplica, porque ahora no están viendo restos aislados. Están viendo un trazado urbano coherente, complejo, funcional. Kenfig tenía calles principales, callejones secundarios, parcelas ordenadas, zonas industriales, límites definidos. Y bajo todo eso, capas de historia que lo documentan todo. Un incendio, un colapso, una reconstrucción. Otra calle.
Un nuevo hogar, una comunidad que, como un río que se adapta a su cauce, siempre encontraba la manera de seguir fluyendo. La luz del día se apaga. El campamento se llena de conversaciones cruzadas, risas discretas, mapas marcados con lápiz. Hay cansancio, pero también hay un brillo en los ojos de todos. Saben que están presenciando algo extraordinario. En toda excavación arqueológica llega un momento en que la tierra deja de ser solo un suelo que se remueve. Comienza a hablar. Se convierte en un mapa invisible, una cartografía silenciosa que con paciencia y método revela las formas de una civilización enterrada. En Kenfig, ese momento ha llegado. Durante los primeros días, las zanjas eran pequeños cortes aleatorios, incisiones tímidas, tácticas de prueba y error. Pero ahora, tras semanas de trabajo, esos cortes se conectan, las líneas coinciden, las calles emergen como venas de una ciudad dormida, las casas aparecen como órganos apagados, el conjunto empieza a tener sentido. Y todo eso se debe en gran parte a la geofísica. John, el especialista en magnetometría, ha estado procesando las últimas lecturas del subsuelo. Su equipo, que funciona como una especie de radar terrestre, detecta variaciones magnéticas causadas por estructuras enterradas, muros, fosos, capas de ceniza, restos de actividad humana. Lo que para el ojo humano es solo arena, para los sensores es una memoria térmica del pasado. Esa mañana, con el rostro iluminado por la pantalla de su laptop y la emoción contenida, John llama a Francis y al resto del equipo. Vengan a ver esto, es más grande de lo que creíamos. En la imagen aparecen líneas, curvas, manchas, dos formas rectangulares, una gran franja vacía que cruza el centro. Y algo más, una curva extraña, casi circular, en un extremo. ¿Qué es eso?, pregunta Cassie. John amplía la imagen, señala la franja central. Esto es la calle principal, ya la conocíamos. Pero mira esta otra línea. Va de norte a sur y se conecta aquí. Y esta curva, eso podría ser una plaza, o una zona de mercado, o incluso el atrio de una iglesia. El grupo guarda silencio por un momento. No es solo una intuición, es una confirmación científica de lo que llevan semanas sospechando, que Kenfig tenía un centro cívico, un núcleo urbano articulado, una planificación que iba más allá de la defensa o la supervivencia. Esto es ciudad, dice Phil. Esto no es un asentamiento rural, esto es una ciudad medieval funcional. Y con ese descubrimiento todo cambia. Las prioridades de excavación se reorganizan. Se decide abrir una nueva zanja justo en el punto donde las dos calles se cruzan. Si los datos son correctos, allí debería haber un espacio clave. Una intersección de tránsito, un lugar de reunión, quizá el acceso a una edificación pública. El trabajo es lento. La arena sigue siendo traicionera. Las paredes de la zanja se desmoronan con facilidad. Hay que reforzarlas constantemente. Pero cada centímetro vale la pena. A los pocos días, emergen los primeros indicios. Un cambio en el color del suelo. Luego, una franja de piedra compactada. Luego, algo más profundo. Una superficie empedrada, más ancha que las otras calles, con señales de desgaste por tránsito intenso. Aquí caminó mucha gente, dice Mariana. Se nota en las marcas, en los surcos. Esto no era un callejón. Esto era el corazón del pueblo. Y junto a esa calle, aparecen los rastros de un edificio. No un muro completo, pero sí un patrón. Cimientos dispuestos en línea, fragmentos de teja, restos de yeso, un clavo forjado. Elementos que unidos apuntan a una construcción de relevancia. Una capilla, una casa comunal, un pequeño taller. Los objetos encontrados alrededor dan pistas. Fragmentos de cerámica con decoración incisa, una pequeña cuenta de vidrio y, lo más interesante, una pieza metálica en forma de cruz, posiblemente parte de un amuleto o colgante religioso. Esto es devoción, dice Francis. Fe cotidiana.
Tal vez alguien la llevaba en el cuello todos los días, hasta que se cayó o fue enterrada con él o con ella. Y así, entre datos y emociones, la imagen de Kenfig se fortalece. La ciudad tuvo calles principales y secundarias. Tuvo viviendas modestas y otras más opulentas. Tuvo zonas industriales en la periferia y posiblemente un centro ceremonial o administrativo. Pero aún falta una pieza: los suburbios. Desde el inicio, los registros históricos hablan de un burgo con más de 150 parcelas urbanas. Y hasta ahora, los hallazgos ocupan apenas una fracción de ese espacio. ¿Dónde está el resto? Algunos arqueólogos creen que la arena sepultó las zonas externas de forma más agresiva, impidiendo su detección geofísica. Otros piensan que el crecimiento de Kenfig fue limitado por factores ambientales o militares, y que los documentos exageran su extensión. Pero Francis propone otra idea. Tal vez estamos viendo el pueblo en su fase más condensada, después del desastre, después del fuego y la arena. Tal vez lo que estamos desenterrando es Kenfig renacido, una ciudad reducida, pero más organizada. Y esa hipótesis cobra fuerza a medida que se avanza. Las estructuras más recientes, por datación relativa, muestran más orden, más calidad en los materiales, más planificación, como si los sobrevivientes hubieran reconstruido un pueblo más pequeño, pero mejor, como si hubieran aprendido de la catástrofe. Ese día, al atardecer, el equipo se reúne sobre una pequeña colina, desde donde se puede observar todo el sitio. Las calles marcadas con banderas, las zanjas cubiertas por lonas, las carpas de análisis y, más allá, las dunas. John, sin apartar la mirada del paisaje, comenta: es como si el pueblo aún estuviera allí, solo que dormido. Y tiene razón, Kenfig no ha desaparecido, solo se ocultó. En toda ciudad medieval hay una estructura que actúa como columna vertebral simbólica, un edificio que no solo protege, sino que representa. En Kenfig, esa columna vertebral aún se alza, silenciosa pero imponente: el castillo. Desde el primer día su presencia ha estado allí, dominando el paisaje. Aunque hoy es poco más que un fragmento de piedra encajado entre dunas, en su época fue una fortaleza vital, una pieza central en el tablero de poder normando. Y comprender su historia es comprender por qué Kenfig fue fundado, por qué creció y por qué luchó por no morir. El equipo decide dedicar una jornada completa al estudio de esta estructura olvidada. No se trata de excavarla, ya hay registros previos del sitio, sino de integrarla en la narrativa general. Porque el castillo no es solo una ruina, es el corazón que en su tiempo hizo latir al resto del cuerpo urbano. Francis Pryor, con su sombrero inclinado por el viento, inicia la jornada con una pregunta aparentemente simple: ¿por qué aquí? Y la respuesta lo cambia todo. Kenfig fue fundado en torno al año 1140, en plena expansión anglo-normanda por el sur de Gales. En ese momento, los reyes de Inglaterra, tras conquistar la isla, comenzaron a establecer burgos y castillos para consolidar su dominio en las zonas fronterizas. Eran tiempos tensos, y el control no se aseguraba con tratados, sino con piedra y acero. Kenfig, ubicado entre el mar y los montes, era un punto estratégico. Desde aquí, los normandos podían vigilar el tráfico costero, controlar el acceso a los valles interiores y mantener a raya las frecuentes incursiones galesas. El castillo no era grande, pero sí efectivo. Según los registros del siglo XIII, constaba de un muro perimetral, una torre de vigilancia, un patio central y dependencias militares. Su forma era rectangular, ligeramente curvada en las esquinas, siguiendo el patrón de los castillos de Motte y Bailey, en transición hacia estructuras de piedra definitivas. Pero lo más importante no era su arquitectura, era su mensaje. Construir un castillo era declarar autoridad. Era decir: aquí estamos, y aquí nos quedamos. Y a su sombra creció el burgo. El equipo recorre el perímetro con cuidado. Aunque gran parte de la estructura ha sido arrasada por el viento y la arena,
Todavía se pueden distinguir muros bajos, esquinas defensivas y, en ciertos sectores, tramos del empedrado original del patio interior. Allí, donde una vez marcharon soldados, ahora brotan hierbas resistentes que parecen proteger lo que queda. Cassie señala un detalle curioso. En uno de los muros laterales hay piedras colocadas en patrón alterno, grandes y pequeñas. Una técnica de refuerzo estructural que se utilizaba para evitar derrumbes en zonas de sustrato inestable. Incluso en la construcción del castillo, comenta, tenían que luchar contra el terreno, contra la arena. Desde el principio, sabían que el enemigo no estaba solo afuera, también estaba debajo. Esa observación conecta el pasado con el presente. Porque lo que destruyó a Kenfig no fueron únicamente las tensiones políticas o los ataques galeses. Fue el entorno natural, indómito, imprevisible. Y sin embargo, en esa lucha desigual, la ciudad resistió durante más de 2 siglos. Y lo hizo gracias al castillo, no como refugio militar, sino como centro de poder cívico. En muchas ciudades normandas, los castillos funcionaban como sede de la administración local. Desde aquí se impartía justicia, se cobraban tributos, se organizaban patrullas, se registraban propiedades. Y hay indicios de que en Kenfig fue igual. En uno de los archivos históricos, Mariana encuentra una mención a un sargento del castillo que debía mantener la paz en el burgo y castigar los robos de madera en los bosques del señor. No es un dato menor. Muestra que el castillo tenía una jurisdicción amplia, más allá de sus muros, que era, en efecto, el cerebro del organismo urbano. Pero con el tiempo ese cerebro empezó a desconectarse. La primera señal fue la progresiva invasión de las arenas, luego las incursiones galesas, después la pérdida de contacto con los puertos del canal de Bristol y finalmente el abandono. Según las crónicas, el castillo de Kenfig fue desmantelado a finales del siglo XV y sus piedras reutilizadas para reforzar otras construcciones. Lo que antes era símbolo de poder terminó siendo cantera. Y sin embargo su influencia perdura, porque todas las calles que los arqueólogos han descubierto hasta ahora se orientan con respecto al castillo. Sus trazados no son aleatorios, siguen ejes que apuntan a su entrada principal. Es como si la ciudad aún recordara quién le dio forma. Es un urbanismo centrado en la autoridad, explica Phil. El castillo no solo protegía, organizaba. Y esa organización aún puede leerse en el suelo. Las calles principales conducen hacia él. Las casas de mayor estatus lo rodean. Incluso los edificios industriales se alinean según su perímetro. Kenfig fue, desde su nacimiento, una ciudad moldeada por la piedra del poder. Y aunque la arena lo haya cubierto casi todo, el castillo sigue allí, silencioso, erosionado, pero firme, como un recordatorio de que, durante siglos, aquí hubo orden, aquí hubo ley, aquí hubo resistencia. Al caer la tarde, el equipo se sienta junto al muro sur, donde aún se conserva parte del basamento original. Francis toma la palabra, con la voz grave que usa solo cuando algo lo conmueve. No todos los castillos se construyen para resistir eternamente. Algunos se levantan para dar forma a un mundo. Y cuando ese mundo desaparece, ellos también se apagan, pero dejan una huella. Desde sus orígenes, Kenfig fue una ciudad al límite, no solo por estar en la frontera entre culturas, reinos y ambiciones feudales, sino también porque se levantó al filo de la naturaleza misma. Hoy, en pleno siglo XXI, los arqueólogos luchan con la arena como si fuera un enemigo viviente. Pero esa lucha no es nueva. Lleva más de 8 siglos sucediendo. El viento sopla con fuerza esa mañana. Las lonas que protegen las zanjas se agitan como velas rotas. Las banderas que marcan estructuras tiemblan. Y sobre todo, la arena comienza a moverse, a deslizarse, a invadir otra vez lo que durante días fue cuidadosamente descubierto. Casi visiblemente frustrada, se arrodilla al borde de la zanja número 7. Allí, donde ayer habían limpiado los cimientos de una casa medieval, ahora solo hay una capa movediza que parece querer devorar el pasado.
Nos gana terreno todos los días, murmura. Y tiene razón. Cada noche, mientras el equipo descansa, la arena avanza, cae por los perfiles, se mete en las esquinas, rellena las calles como si el tiempo intentara borrar lo que apenas fue revelado. Y esa dinámica no es nueva, es de hecho la misma que obligó a los habitantes de Kemfig a rendirse hace siglos. Los registros hablan claro. Desde el siglo XIII los pobladores comenzaron a notar un cambio en el paisaje. Las dunas, que hasta entonces se mantenían más allá del perímetro urbano, comenzaron a moverse hacia el interior. Lentamente, sí, pero sin tregua. Las tormentas de arena, impulsadas por vientos invernales que venían del suroeste, empezaron a cubrir los cultivos, a enterrar cercas, a inutilizar caminos. Se intentó resistir. Se construyeron barreras, se reforzaron paredes, se reubicaron calles, pero todo fue en vano. Era como si el desierto se estuviera creando aquí mismo, comenta Francis. Y no exagera. Aunque hoy cuesta imaginarlo, hace 700 años Kemfig estaba rodeada por un paisaje completamente diferente. Tierras fértiles, humedales, pastos, un entorno productivo que sustentaba una comunidad próspera. Pero algo cambió. Algunos culpan al sobrepastoreo, que eliminó la cobertura vegetal. Otros hablan de variaciones climáticas locales, parte de lo que hoy llamamos la pequeña edad de hielo. Sea cual sea la causa, el resultado fue implacable. Un ecosistema en desequilibrio. La tierra desnuda comenzó a moverse. El viento hizo el resto. Uno de los documentos más dramáticos que conserva el archivo de Glamorgan describe cómo la arena comenzó a entrar en las casas, cubriendo los fuegos, llenando las camas, apagando la luz. No se trata de poesía, es un testimonio, una crónica de desesperación. El equipo arqueológico encuentra una evidencia directa de este fenómeno en la Zanja 9. A solo 30 centímetros bajo la superficie aparece un estrato compacto de arena estéril, seguido por un piso de arcilla y luego, de forma repentina, otro estrato de arena más fina, con fragmentos de cerámica incrustados. Esto es una tormenta, dice Mariana, una capa de evento. Aquí hubo un día o una semana en que todo cambió. Y no es la única. A lo largo del sitio se repiten estos niveles. Son como capítulos naturales de un libro sin letras, donde cada pulgada de arena cuenta una historia de invasión. Pero no humana, geológica. Eso es lo que hace a Kemfig tan extraordinaria. En otros sitios medievales el abandono suele ser resultado de guerra, peste o crisis económica. Aquí, el verdugo fue el paisaje. No una catástrofe puntual, sino una presión constante, un susurro de viento que año tras año doblegó la voluntad de una ciudad entera. Y sin embargo la gente resistió. Las capas muestran reconstrucciones, nuevas paredes sobre casas arrasadas, nuevos pisos sobre suelos anegados, nuevas calles sobre las antiguas. Cada reconstrucción es un acto de desafío, una manera de decir, aquí seguimos. Pero hay un punto de quiebre. Según los registros, hacia el año 1360, las autoridades del burgo empezaron a trasladarse hacia el interior. Ya no se trataba de resistir. Se trataba de retirarse con dignidad. El documento más revelador lo redacta un juez de la corte local, quien declara que la ciudad ha sido vencida por la arena y sus gentes ya no pueden vivir en salud ni prosperidad. Es entonces cuando nace New Kemfig, una comunidad desplazada tierra adentro, más protegida del viento, aunque desprovista del mar. Y aquí aparece una paradoja. Porque aunque la ciudad fue abandonada, no fue saqueada, ni destruida, ni demolida. No hubo guerra, no hubo incendio final. Simplemente, la arena la envolvió, la tapó lentamente, y con eso, sin quererlo, la preservó. Phil lo explica con una frase que ya se ha vuelto lema del equipo. Kemfig no fue destruida, fue sellada por el viento. Ese sellado es lo que hoy permite que los arqueólogos encuentren calles completas, huellas de pezuñas, monedas, hogares,
capas de ceniza, hebillas. Es lo que hace que el sitio sea un milagro. Una Pompeya sin lava. Una ciudad medieval momificada por el mar. Esa tarde el viento arrecia. Las carpas se amarran con cuerdas adicionales, las lonas vuelan, las herramientas se guardan en cajas pesadas y aún así la arena logra colarse, se mete en los bolsillos, en los ojos, en las notas de campo, en las computadoras. Pero nadie se rinde, porque cada grano que cubre una estructura es también una señal de que esa estructura fue real, estuvo viva, fue parte de una lucha que duró generaciones. Y al final del día, mientras el sol cae y el cielo se tiñe de bruma dorada, Francis se detiene ante la zanja más afectada. Allí donde, hace apenas 24 horas, había una casa claramente definida, ahora solo se ve una curva suave de arena desordenada. Suspira y con voz serena dice: ahora sabemos cómo se sintieron ellos. A medida que la excavación se acerca a sus últimas jornadas, una pregunta comienza a colgar sobre el equipo como una sombra persistente. ¿Qué quedará de todo esto? ¿Qué pasará cuando las herramientas se guarden, las lonas se retiren y el viento recupere su dominio natural sobre las dunas? Porque si algo ha quedado claro es que Kenfig no es simplemente un lugar con historia, sino un lugar que aún la está generando. Lo que se encuentra bajo la arena no son ruinas muertas, son los restos de una civilización que se negó a desvanecerse, una ciudad cuya memoria depende ahora de cada tajo de pala, cada zanja marcada, cada artefacto recuperado. El legado de Kenfig está en juego, y el equipo lo sabe. En el centro de operaciones, las mesas de trabajo están repletas de fragmentos cuidadosamente clasificados. Cerámicas rotas, trozos de vidrio, clavos corroídos, huesos de animales, cuentas de ámbar, botones, piezas de metal que quizás formaron parte de una cerradura o de una prenda. Cada uno de estos objetos, por separado, podría parecer trivial, pero juntos componen un mapa de la vida, un retrato de lo cotidiano. Una ciudad no se define por sus murallas ni por sus guerras, se define por sus gestos repetidos: comer, dormir, criar, comerciar, orar. Y en Kenfig, cada gesto ha dejado huella. Casi limpia con pincel un fragmento de vasija decorada con esmalte verde. El brillo aún sobrevive. Es una pieza inglesa, probablemente del siglo XIV, traída por comercio costero. No era un objeto de lujo, pero tampoco común. Indica un cierto estatus, una cierta aspiración. Habla de alguien que quiso que su mesa fuera bella, aunque fuera modesta. Ese tipo de detalles es el que humaniza el pasado, porque más allá de los castillos y las tormentas, las personas que vivieron aquí también sintieron orgullo, también decoraron su casa, también celebraron comidas, también cuidaron lo que tenían. La arqueología, en este punto, deja de ser ciencia para volverse empatía. Phil y Mariana organizan un plano general del sitio. Se extiende como una red vascular sobre una tabla de madera. Las calles identificadas ya se pueden seguir con claridad. Algunas estructuras forman manzanas compactas, otras indican espacios abiertos. En un sector más alejado, donde aún no se ha excavado, la geofísica sugiere la existencia de un posible granero comunal o mercado techado. Esas áreas quedarán para futuras campañas. Pero incluso sin tocar más terreno, la evidencia reunida hasta ahora permite algo que muy pocos sitios arqueológicos pueden ofrecer: una imagen completa de un burgo medieval en funcionamiento. No idealizado, no monumental, real. Y en ese realismo radica su poder. Kenfig no fue una capital, ni un centro religioso, ni un eje militar de primera línea. Fue una comunidad de frontera, funcional, resistente, modesta, pero ambiciosa. Esa característica la convierte en un testimonio extraordinario del tipo de ciudad que realmente definió la vida medieval británica. No las de los libros, sino las de la gente.
Esas que aparecen en los márgenes de los documentos, en los pagos de impuestos, en las quejas por la arena, en las listas de los que abandonaron sus casas porque el viento les cerraba las puertas. Uno de los hallazgos más reveladores aparece casi por accidente. Al mover tierra en el límite sur de la Zanja 4, aparece una tablilla de madera parcialmente carbonizada, cubierta de lo que parecen ser surcos tallados a mano. No es escritura, pero sí un marcador, posiblemente un objeto de contabilidad, una tablilla de deudas o pagos. La madera está en mal estado, pero los surcos son nítidos. Mariana sugiere que se trate de una tally stick, un sistema de registro numérico utilizado en toda Europa hasta bien entrado el Renacimiento. La presencia de esta pieza sugiere que en Kenfig hubo administración activa. Personas que llevaban cuentas, que registraban transacciones, que se organizaban. Es otro clavo más en el ataúd de la teoría que describía al burgo como un simple puesto militar o un asentamiento informal. Kenfig fue una ciudad, con todas las letras. Y también fue una comunidad multicultural. Entre los objetos encontrados, hay fichas de juego de diseño normando, pero también herramientas con formas más asociadas a la tradición galesa. Se hallaron monedas inglesas, pero también botones de bronce con estilo flamenco. Incluso algunos fragmentos de cerámica comparten patrones decorativos de origen francés. Todo esto apunta a una población diversa, en contacto con rutas comerciales, capaz de absorber influencias, de convivir, aunque fuera a veces en tensión, con múltiples identidades. Esta no era una ciudad homogénea, ni cerrada. Era un crisol, como tantos otros que florecieron en la Edad Media. Pero el legado de Kenfig no está solo en sus objetos, ni en sus estructuras. Está en su desaparición, porque la forma en que la ciudad murió es tan importante como la forma en que vivió. En lugar de un final abrupto, violento, glorioso, Kenfig se disolvió en silencio. Día tras día, los vientos trajeron más arena. Semana tras semana, las casas se hicieron inhabitables. Año tras año, la gente empacó sus pertenencias y se fue. No hubo rebelión, no hubo incendio, solo abandono. Y ese tipo de muerte es rara, sutil, profundamente humana. Es el tipo de desaparición que deja cicatrices invisibles en la historia, pero también el tipo que puede preservarlo todo, si alguien se toma el trabajo de mirar bajo la superficie. Hoy, siglos después, esos que miran son los arqueólogos, y lo que están haciendo no es solo recuperar objetos. Están devolviendo a Kenfig su lugar en el relato nacional, ya no como nota al pie, ya no como curiosidad geológica, sino como ejemplo vivo de cómo una ciudad puede resistir el tiempo, aunque haya perdido la batalla contra la arena. Phil lo dice con claridad al final de la jornada. Kenfig es un recordatorio de que la historia no necesita monumentos para sobrevivir. Solo necesita que alguien escuche. Mientras el sol se oculta detrás de las dunas, proyectando sombras largas sobre el campamento, todos los presentes entienden que el trabajo hecho aquí no termina con el cierre de la excavación. El legado de Kenfig apenas comienza a escribirse, y cada palabra, cada dibujo, cada informe, será parte de una nueva forma de inmortalidad. Una que ya no depende de murallas, sino de memoria. El penúltimo día de excavación se despierta con una inquietud silenciosa. A pesar del cansancio acumulado, la sensación general no es de agotamiento, sino de urgencia. Queda poco tiempo, y la certeza de que la arena pronto volverá a cubrirlo todo pesa sobre cada gesto, cada paso, cada decisión. Pero ese mismo límite temporal es también el catalizador de una energía renovada. Porque ahora el equipo no excava solamente para descubrir, lo hace para registrar, para documentar, para preservar con palabras lo que la tierra pronto volverá a ocultar. Y ese día, lo que aparece no es simplemente estructura ni objeto. Son, en cierto modo, voces. La jornada comienza con una ampliación en la zanja más cercana al antiguo castillo. Allí,
donde los arqueólogos ya habían identificado una serie de habitaciones contiguas, surge una pequeña cavidad sellada por piedras. Al principio se pensó que era un drenaje o una fosa simple, pero al remover el primer estrato, se revela una acumulación de fragmentos óseos. No humanos, son huesos de oveja, de cerdo, algunas aves. Están quebrados, algunos calcinados, otros con cortes visibles. Es, sin lugar a duda, basura doméstica. Pero ese basural, lejos de ser intrascendente, es una mina de información. Cassie comienza a separar las piezas. Un fémur con marcas de desposte, una mandíbula con dientes intactos, un caparazón de molusco. Cada uno de estos fragmentos habla de hábitos alimenticios, de prácticas culinarias, de acceso a recursos. No solo se trata de qué comían, sino de cómo lo cocinaban, cómo lo desechaban, qué rituales acompañaban a la comida. Y lo que encuentran revela una dieta variada, combinada, que mezcla productos locales con ingredientes traídos desde el exterior. Phil apunta un detalle revelador. Entre los huesos de ave hay restos de ganso, un animal que no era común en los menús campesinos del medievo. Su presencia aquí indica dos posibilidades: estatus o festividad. Tal vez una celebración, una boda, una visita importante. O quizás, simplemente, un hogar con mayores medios que los demás. Pero lo más curioso es la disposición de los huesos. No están tirados al azar. Están apilados, como si hubieran sido cuidadosamente depositados. Eso sugiere no un simple basural, sino un pozo de eliminación ritual, o al menos una práctica higiénica particular. En Kenfig, incluso los residuos hablan con estructura. A unos metros de distancia, Mariana trabaja en una sección que había sido considerada poco prometedora. La geofísica indicaba una alteración del suelo, pero sin señales claras de estructuras. Sin embargo, al excavar apenas medio metro, aparece algo inesperado: una moneda diminuta de cobre, aplastada pero reconocible. Tiene inscripciones laterales y un perfil apenas visible. Tras una limpieza minuciosa, la identificación es clara: una pieza acuñada durante el reinado de Eduardo II, probablemente hacia el año 1310. Es modesta, sin valor económico real hoy, pero inmensamente valiosa como testimonio, porque esa moneda representa más que una transacción, representa una historia. ¿Quién la perdió? Fue un niño jugando cerca del mercado, un comerciante distraído en medio de una venta, un peregrino que cruzaba el pueblo en dirección a Margam o Swansea. Nunca se sabrá, pero su presencia aquí confirma que en esos años, en plena crisis de invasión de arena, la economía seguía viva. Alguien aún compraba, vendía, circulaba. Y eso, en un pueblo al borde del colapso, es una señal de resistencia activa. No abandono, sino persistencia. La moneda es entregada al equipo de conservación, que trabaja contrarreloj para asegurar que todos los hallazgos estén registrados, fotografiados y preparados para ser transferidos a los laboratorios locales. En la carpa de inventario el ambiente es frenético pero ordenado. Cada objeto es un pedazo de tiempo, un interruptor que, al ser activado, conecta siglos de distancia. John, el experto en geofísica, se une al grupo con un nuevo conjunto de imágenes. Ha mapeado una franja de terreno más al este del área principal, donde nunca se había excavado antes. Lo que muestra su pantalla es desconcertante. Una secuencia de formas rectangulares, ordenadas, repetidas, que no coinciden con viviendas ni talleres. Francis se acerca, observa en silencio, y luego dice: «Son tumbas». Y lo son, no hay duda. Las formas, el tamaño, la orientación este-oeste. Todo indica que allí hubo un pequeño cementerio, quizás vinculado a una capilla menor o a un recinto privado. Nadie esperaba encontrarlo. Ningún registro lo menciona, pero su presencia es reveladora.
porque el hecho de que se enterrara a los muertos con alineación religiosa, con espacio definido, indica que la comunidad aún cuidaba de sus rituales, que la espiritualidad no fue enterrada por la arena, que incluso al final, Kenfig fue fiel a sus muertos. El hallazgo activa una nueva línea de investigación. Aunque no hay tiempo para excavar las tumbas, se planea dejar la zona marcada para una futura campaña. Lo importante es que ahora se sabe que existió, y que, como todo en Kenfig, está en el lugar exacto donde la lógica medieval lo habría situado. El cementerio se ubica al borde del burgo, pero dentro de su perímetro, separado de las viviendas, pero próximo a las vías de tránsito, silencioso, pero en comunicación con la vida. Esa tarde, mientras el sol cae entre ráfagas de arena fina, el equipo se reúne para compartir hallazgos y despedidas anticipadas. Ya se siente que el final está cerca, pero también que lo descubierto es apenas el comienzo. Porque Kenfig no ha sido solo una excavación, ha sido una revelación. Francis toma la palabra. Su voz es grave, lenta, casi ceremonial. A su lado, el mapa del sitio tiembla con el viento. Y dice, lo que hemos escuchado aquí no fueron solo ecos del pasado, fueron voces. Algunas susurraban desde el suelo, otras gritaban desde la arena. Todas pedían lo mismo, que las recordemos. A veces, lo que se descubre bajo tierra no son solo muros, monedas o fragmentos de cerámica, sino verdades más profundas, ideas, advertencias. En Kenfig, lo que comenzó como una excavación arqueológica se ha convertido poco a poco en algo más complejo, en una lección. Porque esta ciudad medieval no solo cuenta lo que fue, también habla del presente, del futuro, de lo frágil que puede ser una civilización cuando se enfrenta a una fuerza que no puede controlar, la naturaleza. En las últimas horas de la excavación, el equipo se divide en dos grupos. Algunos continúan el trabajo de campo, reforzando zanjas, tomando las últimas medidas, extrayendo con delicadeza los objetos que aún sobresalen de los perfiles. Otros se concentran en la documentación, planos, fotografías, escaneos tridimensionales, descripciones técnicas. Todo debe quedar registrado con precisión, no solo para la ciencia, sino porque, como todos saben ya, la arena no tardará en volver a cubrirlo todo. La tensión entre descubrimiento y pérdida se ha hecho evidente en cada jornada. Cada vez que una estructura es desenterrada, comienza una carrera contra el viento. Cada muro, cada calle, cada hogar revelado, queda expuesto no solo a la mirada, sino a la erosión. Es una paradoja cruel. Para conocer Kenfig, hay que exponerlo. Pero al exponerlo, también se le daña. Por eso, cada registro es vital. Es una forma de preservación no física, sino simbólica. Una memoria artificial que cuando las dunas regresen, seguirá viva en papel, en imagen, en mente. Phil observa el cielo encapotado. Las nubes avanzan con lentitud, arrastradas por corrientes que parecen conocer de memoria este lugar. No hay tormenta, pero sí presagio. Sabe que no queda mucho tiempo. Así que decide visitar una última vez uno de los lugares que más lo impactó. El callejón estrecho entre dos casas, donde aparecieron las marcas de ruedas y las huellas de pezuñas. Allí, en ese pasadizo de apenas 1,5 metros, la historia se hizo tangible. Esas marcas fueron hechas por alguien, por muchos en realidad. Personas que caminaron una y otra vez por el mismo lugar, dejando sin saberlo un registro que sobreviviría 7 siglos. Phil se agacha, toca las piedras con la palma de la mano y susurra: «Ustedes no sabían que los estábamos esperando». Mientras tanto, en la carpa de análisis, Mariana clasifica los restos óseos hallados el día anterior. Hay signos de tuberculosis en algunas vértebras, un desgaste prematuro en las articulaciones, también cicatrices de fracturas que sanaron. Todo esto habla de vidas duras, pero no sin cuidados. La medicina medieval no era avanzada, pero existía. Y sobre todo, existía la comunidad.
La evidencia muestra que las personas heridas o enfermas no eran abandonadas. Alguien los alimentó, los ayudó a sanar. Ese tipo de datos rompe con la idea simplista de un pasado oscuro. Aquí hubo humanidad, empatía, redes sociales rudimentarias pero efectivas. En otra mesa, Cassie revisa un conjunto de cerámicas fragmentadas. Muchas de ellas provienen de diferentes regiones. Hay ejemplos de ollas galesas, platos ingleses e incluso algunas piezas importadas del continente. Lo más interesante, sin embargo, es una tapa decorada con un símbolo geométrico repetido. No es heráldico, no es religioso, es decorativo, una forma de belleza cotidiana. Y eso, en una comunidad que vivía acosada por el viento, tiene un valor especial, porque demuestra que incluso en la adversidad se buscaba la estética, que vivir no era solo sobrevivir, también era crear, embellecer, celebrar. El equipo de geofísica, por su parte, ha logrado modelar una representación digital del sitio completo. Por primera vez, se puede ver Kemfig desde arriba, como si el tiempo fuera transparente. Las calles se cruzan en ángulos precisos. Las parcelas se repiten en patrones ordenados. El castillo domina el espacio, pero no lo asfixia. Hay armonía en el diseño, racionalidad. Claramente, esta fue una ciudad planeada, no improvisada. El urbanismo revela una intención, no solo ocupar el espacio, sino organizarlo, hacerlo productivo, eficiente, habitable. Y eso indica algo muy importante: confianza en el futuro. Porque nadie construye una ciudad así pensando en el fracaso. Pero el fracaso llegó, no por falta de previsión, ni por errores humanos, sino por una fuerza natural imparable: la arena. Ese detalle, que parecía anecdótico en los primeros días de excavación, ha tomado protagonismo. Porque en Kemfig se libra una de las pocas historias medievales donde el enemigo no era otro reino, ni una peste, ni una revolución. Era el viento. Y esa historia no es única. De hecho, resuena hoy más que nunca. Francis, mientras repasa los últimos informes, lo resume con una claridad brutal. Kemfig no fue derrotada por el hombre, sino por el clima. Y eso la convierte en un espejo. Y es cierto. En pleno siglo XXI, cuando las ciudades costeras enfrentan la subida del mar, cuando los incendios y sequías reconfiguran regiones enteras, el caso de Kemfig adquiere una dimensión profética. No se trata solo de mirar al pasado, se trata de escuchar su advertencia. Porque si una comunidad bien organizada, con comercio, con poder, con estrategia, pudo ser vencida lentamente por un cambio ambiental, entonces cualquier ciudad moderna también podría. Esa es la gran lección de Kemfig. No se trata de nostalgia, no se trata de romanticismo medieval. Se trata de reconocer que la relación entre las sociedades humanas y su entorno ha sido y sigue siendo precaria. Que lo que parece sólido hoy puede desaparecer mañana. Y que, como en Kemfig, muchas veces no hay una gran catástrofe, sino una lenta erosión. Y sin embargo también hay esperanza, porque en Kemfig hubo lucha, hubo reconstrucción, hubo intento tras intento de seguir adelante. Y esa parte también es importante. Habla de la resiliencia, de la capacidad humana para adaptarse, resistir, reinventarse. No todo se perdió. Lo que se quedó, lo que se selló bajo la arena, hoy vuelve a la luz gracias al trabajo conjunto de arqueólogos, historiadores, científicos, técnicos, voluntarios. Y ese mismo espíritu, ese esfuerzo colectivo, es lo que puede ayudarnos a enfrentar los desafíos del presente. Esa noche, ya sin sol, el campamento permanece iluminado solo por linternas dispersas y una hoguera encendida para despedir la jornada. Algunos miembros del equipo se sientan en círculo. No hablan mucho. No hace falta. El silencio dice lo que todos sienten. Al día siguiente comenzará el cierre, y Kemfig volverá, lentamente, a dormirse bajo el manto movedizo de la arena. La mañana del último día de excavación llega sin dramatismo.
No hay tormenta, no hay cielos encapotados ni anuncios proféticos. Solo una brisa constante, el sonido de las dunas lejanas deslizándose lentamente por el paisaje y un sol que se levanta como todos los anteriores. Pero algo ha cambiado. Hay una calma densa, una conciencia compartida entre los arqueólogos de que, en pocas horas, todo se empacará. Que los pasillos marcados con estacas, las lonas que cubren los perfiles, las carpas repletas de herramientas y mapas desaparecerán. Y lo único que quedará, una vez más, será la arena. Para quienes han vivido estas semanas en Kemfig, la sensación es ambigua. Por un lado, está el orgullo del trabajo hecho, de los descubrimientos, de haber puesto nombre y forma a fragmentos que durante siglos no fueron más que rumores enterrados. Por otro, hay una tristeza inevitable, porque toda excavación es también una despedida, no solo del sitio, sino de la historia que fue devuelta a la luz y que ahora debe volver a ser sellada. El regreso del silencio no es trágico, pero sí solemne, casi ritual. Casi pasa por última vez por la Zanja 4, aquella donde apareció la calle empedrada, con las marcas de ruedas medievales aún visibles. Ya no hay actividad allí, solo las cintas blancas marcando el perímetro, las etiquetas de plástico con códigos y los muros limpios que comienzan a cubrirse otra vez con polvo fino. Se agacha, toma una fotografía más y guarda el equipo. No necesita decir nada, sus ojos lo dicen todo. Esa calle, hace unas semanas apenas, no existía en ningún mapa moderno. Hoy tiene un trazado, una historia, una voz. En la carpa de conservación, Mariana y Phil realizan las últimas anotaciones. Cajas numeradas esperan su transporte al centro de investigación. Dentro, cuidadosamente envueltos, descansan los hallazgos más relevantes: fragmentos cerámicos, herramientas, restos óseos, una pequeña cruz de cobre, botones, clavos, una moneda con el rostro erosionado de un rey olvidado. Cada pieza ha sido limpiada, medida, descrita, pero más allá del valor material, lo que contienen es memoria, no la del objeto en sí, sino la del contexto del que surgieron. Sacarlos fue fácil, entenderlos, lo difícil, interpretarlos, un acto de traducción. El equipo de geofísica desmonta los sensores, las computadoras son apagadas, las pantallas que durante días mostraron el subsuelo como un espejo del pasado, se oscurecen. John guarda los últimos archivos en una unidad externa. Mira el terreno una vez más. Sabe que, aunque el sitio vuelva a cubrirse, las imágenes obtenidas permitirán estudiar Kemfig durante años. Ya no dependerán solo de la excavación física. Ahora, el pasado tiene representación digital. El siglo XXI ha ofrecido una nueva forma de conservación: la réplica virtual, la reconstrucción, la realidad aumentada. Y aunque ninguna de esas formas sustituye al contacto directo con la Tierra, al menos garantizan que lo encontrado no se perderá del todo. Al mediodía, Francis reúne a todo el equipo. No hay discursos formales, solo un agradecimiento colectivo. No hay grandes celebraciones, solo una caminata silenciosa por el borde del sitio, como una procesión informal. El perímetro trazado al inicio de la excavación ahora se percibe distinto. Cada línea encierra significados. Cada estructura hallada ha transformado una teoría, ha completado un vacío, ha desafiado una suposición previa. La Kemfig que se conocía antes de esta campaña era una sombra. Hoy es una figura nítida, compleja, viva. Pero a medida que los arqueólogos se alejan del corazón del sitio, la realidad se impone. Las dunas, que nunca dejaron de avanzar, ya han recuperado parte del terreno. Algunas zanjas pequeñas están cubiertas por una fina capa de arena. En otras, las paredes comienzan a desmoronarse. La ciudad, poco a poco, empieza su segundo entierro. No forzado, como el primero, sino respetuoso, casi voluntario. El trabajo arqueológico no destruye para exponer. Abre y vuelve a cerrar. Su deber no es solo desenterrar el pasado, sino hacerlo sin profanarlo.
Esa tarde, en una última caminata por el borde más alto del sitio, Phil y Mariana observan el castillo desde la distancia. Solo queda su base. Un rectángulo de piedra maltratado, medio hundido, casi imperceptible entre las ondulaciones del terreno. Pero para ellos, ese muro bajo ya no es una ruina, es el símbolo de un proyecto que resistió al tiempo. Porque a pesar del abandono, de la arena, de los siglos de silencio, Kenfig nunca desapareció del todo. Solo esperó el momento justo para hablar, y lo ha hecho, con claridad, con fuerza, con dignidad. El verdadero valor de esta excavación no está solo en lo que se encontró, sino en lo que provocó. Durante semanas, una ciudad que había sido tragada por el paisaje se volvió visible, tangible, reconocible. Durante semanas, la historia dejó de estar en libros o museos para estar bajo las manos de los arqueólogos, entre sus dedos, en la punta de sus pinceles. Y lo que vieron no fue una leyenda, sino una realidad. La de cientos de personas que vivieron, trabajaron, soñaron, rezaron y finalmente huyeron de un lugar que ya no podían habitar. Pero lo hicieron dejando rastros. Lo hicieron dejando un mapa oculto que hoy ha vuelto a ser leído. La historia de Kenfig no terminó con esta excavación. De hecho, apenas comienza. Lo descubierto servirá de base para nuevas investigaciones, publicaciones académicas, reconstrucciones digitales, exposiciones públicas. Se enseñará en universidades. Se usará como modelo de urbanismo medieval, como ejemplo de resiliencia comunitaria, como advertencia ambiental. El nombre de Kenfig, que durante siglos fue sinónimo de desaparición, ahora será sinónimo de redescubrimiento. Y esa transformación es irreversible. Cuando el último vehículo parte del sitio, solo queda el eco del trabajo realizado. El viento sopla, la arena se mueve, las estructuras se desdibujan lentamente. Pero algo ha cambiado para siempre. Ya no es un terreno vacío, es un lugar con voz, con peso, con historia. Y aunque regrese el silencio, ya no será un silencio vacío. Será un silencio lleno de sentido. Porque ahora Kenfig ya no está perdida. Está recordada. El campamento ha sido desmantelado. Las zanjas han sido cubiertas. Los caminos improvisados por carretillas y botas ahora son solo marcas borrosas sobre la superficie ondulante. La ciudad de Kenfig, esa ciudad que por semanas volvió a respirar bajo el sol, comienza de nuevo a ceder ante su viejo enemigo, el viento. Pero esta vez, algo es distinto. Porque aunque la arena se desplace, aunque vuelva a ocultar cada calle, cada muro, cada vestigio, ya no podrá borrar lo que se ha visto, lo que se ha comprendido, lo que se ha compartido. Las últimas imágenes captadas por drones muestran el terreno vacío, las dunas deslizándose en cámara lenta, como si la naturaleza estuviera cerrando un libro que solo permite leerse en contadas ocasiones. Pero en los discos duros del equipo, en sus libretas, en los escaneos 3D y sobre todo en sus memorias, Kenfig ya no está dormida. Ha sido despertada, reescrita, reincorporada al relato de un país que, durante siglos, la mencionó solo como nota al pie, como un ejemplo de pueblo tragado por la arena, sin profundizar en lo que verdaderamente fue. Y lo que fue es extraordinario. Kenfig fue una ciudad planificada, fundada en una época de conquista, pero no solo como fortaleza. Fue también un centro administrativo, comercial y sobre todo humano. Las casas que se descubrieron, los utensilios, los restos óseos, las herramientas, los caminos, incluso las tumbas ahora invisibles, cuentan una historia de tenacidad, de organización, de deseo de permanencia. Cada muro recto revela intención, cada calle empedrada, una rutina, cada objeto, una vida. Lo que sorprende y conmueve es cómo esa vida se desarrolló durante siglos en un lugar que, incluso desde el principio, sabía que estaba condenado a pelear con la naturaleza. Desde las primeras décadas, las dunas avanzaban. Desde los primeros registros ya había quejas por la arena. Y sin embargo,
No huyeron, no abandonaron de inmediato. Al contrario, rehicieron calles, cambiaron techos, fundaron nuevas estructuras encima de las viejas. Kenfig resistió más de 200 años antes de rendirse. No fue una rendición súbita, fue una retirada lenta, digna, humana. Esa persistencia es quizás la lección más poderosa del sitio, porque nos habla de un espíritu que no se quebró a la primera tormenta, que no se rindió ante la primera capa de arena, que luchó por permanecer, y cuando ya no pudo, no destruyó. Solo se fue, y al irse, dejó atrás una cápsula del tiempo, una Pompeya británica no por tragedia repentina, sino por proceso constante. En el laboratorio de conservación donde ahora reposan los hallazgos más importantes, los investigadores comienzan a interpretar lo recuperado con más calma. La moneda de Eduardo II, por ejemplo, ha revelado rastros de abrasión que sugieren un uso prolongado. Fue una pieza muy circulada. No estaba recién acuñada. Eso indica una economía en movimiento, una moneda que pasó de mano en mano, tal vez por generaciones. También se han identificado elementos textiles adheridos a una hebilla de bronce, lo que permitirá reconstruir parte de las vestimentas cotidianas de los habitantes. Pero más allá de los objetos, hay algo que ni el metal, ni la piedra, ni la cerámica pueden contar con precisión: el modo en que la gente entendía su lugar en el mundo. Y allí, la arqueología encuentra sus límites. Por eso, lo más valioso de Kenfig no está solo en lo que se encontró, sino en lo que se insinuó, en las posibilidades que se abren, en las preguntas que ahora pueden formularse con fundamento. Porque antes de esta excavación, Kenfig era una sombra. Hoy es un conjunto de datos, de relaciones, de hipótesis, y eso es inmenso. Francis, en una entrevista posterior a la campaña, lo resume con sencillez. Lo que hicimos en Kenfig no fue descubrir un sitio, sino recuperar una voz. Y tiene razón. Durante siglos, esa voz fue silenciada por el viento, no por olvido humano, sino por geología, por dinámica natural. Y al rescatarla, al reconstruirla, se ha devuelto a Kenfig el lugar que merece en la narrativa británica. No como una rareza, sino como ejemplo, como advertencia, como símbolo. Porque en un tiempo como el nuestro, donde el cambio climático amenaza regiones enteras, la historia de una ciudad vencida por la arena no es solo arqueología, es un espejo, un recordatorio de que la relación entre sociedad y entorno siempre ha sido precaria, que incluso las ciudades más bien construidas, más planeadas, más organizadas, pueden caer si su entorno se vuelve hostil, y que la naturaleza, aunque no siempre grite, siempre habla. En Kenfig habló con viento. Pero lo que la arena no pudo borrar es la humanidad, la voluntad, el deseo de permanencia. Y gracias al trabajo paciente y meticuloso de decenas de arqueólogos, voluntarios, conservadores y especialistas, hoy esa humanidad está nuevamente visible, está presente, está viva en los informes, en las réplicas, en los relatos, y también en nosotros, los espectadores, que por primera vez comprendemos que bajo una simple colina de arena en Gales hubo una ciudad que vivió, luchó y dejó su marca. Las dunas cubrirán todo otra vez, así debe ser. La arena, después de todo, también es parte de la historia, pero ya no importa, porque Kenfig ha sido rescatada, y su legado, sellado no en piedra ni en bronce sino en memoria, seguirá moviéndose con el viento, pero esta vez hacia adelante.